Muy bien. Scrum. Scrum, en resumen, es un conjunto de buenas prácticas para el desarrollo de software. Es un modelo relativamente reciente. Recoge un conjunto de buenas prácticas. ¿Correcto? Es prácticamente la mejor solución en la actualidad para realizar exitosamente un proyecto de software. Entonces, no hay libro que tome el problema de la ingeniería de software sin que incluya Scrum como una solución, como una posible solución. Lo que pasa, en resumidas cuentas, lo voy a detallar a mayor detalle en todas las diapositivas de curso de Scrum, pero hagamos un pequeño resumen para entender de qué estamos hablando. El software tiene unas características únicas. Entonces, hablar de ingeniería de software no es igual que hablar de ingeniería civil, ingeniería mecánica, ingeniería electrónica, ingeniería industrial. El software tiene algunas características especiales. Es por eso que los modelos que vengan de otras ingenierías, como por ejemplo la ingeniería civil, no cuadra en la ingeniería de software. Y cuando no cuadra, cuando no está bien hecho el acople, aparecen los problemas. ¿Correcto? Y una solución a ese problema fue Scrum. Scrum es un nuevo enfoque de la ingeniería de software, no es una metodología. Scrum es un conjunto de buenas prácticas, ¿correcto? Que logran que el software sea mejor, que cumpla con los valores tipificados de alcance, calidad, que sea realizado en el tiempo oportuno y con el presupuesto asignado, sin desbordar presupuesto. En la actualidad, Scrum se utiliza para desarrollar software. La metodología Scrum, las buenas prácticas de Scrum se utilizan para desarrollar software. En este curso yo les voy a enseñar a utilizar Scrum. Van a aprender a utilizar Scrum. ¿Correcto? Pero quiero que me entiendan algo, que es muy fundamental, que es uno de los puntos más importantes de este curso de Scrum. En Scrum estamos hablando de una forma, un enfoque de desarrollo de software tal vez un tanto radical. ¿Por qué radical? Porque en la industria del software actual, Scrum puro no es una solución. Repito, utilizar Scrum puro no es una solución. Hay que coger un conjunto de Scrum y otro conjunto de otras ingenierías. Y el saber qué juntar de cada ingeniería nos lo da la experiencia, en base a las características del proyecto que estamos implementando. Van a haber proyectos donde Scrum es obligatorio utilizarlo, pero también van a haber proyectos en el que Scrum no es lo más recomendable. Entonces, ¿qué es lo que yo planteo? Lo que yo siempre he planteado es conocer los dos extremos. Conocer las metodologías no ágiles y también las metodologías ágiles como Scrum. Y en función al proyecto informático que estamos abordando, saber qué componentes o qué prácticas adherir a nuestro proyecto de esos dos polos, de esos dos extremos. Ese es el objetivo. Que cuando venga un proyecto informático ustedes sepan qué coger de las metodologías ágiles, qué coger de las metodologías no ágiles con el objetivo de que el proyecto salga adelante. Muy bien, comencemos con nuestro curso de Scrum. Muy bien, proyectos. En la ingeniería, todos los ingenieros vemos proyectos. Hoy estamos hablando de obras civiles, obras mecánicas, obras de circuitería electrónica, subestaciones de la ingeniería eléctrica. Todos son proyectos, ¿correcto? Todos son proyectos. Ahora, una vez que estamos frente a un proyecto, antiguamente se trabajaba de una forma predictiva. Y en la actualidad se está migrando hacia una dimensión ágil. ¿Correcto? En resumidas cuentas, los proyectos yo los puedo atacar desde dos formas. Desde la forma predictiva o desde la forma ágil. Hablaremos de la forma predictiva con el término dimensión predictiva, que fue la primera que apareció, que fue la más antigua. Y el polo opuesto, totalmente contrario de la gestión de proyectos, es la dimensión ágil.
¿Correcto? Entonces, en esta diapositiva vamos a hacer un resumen de Scrum, de todo lo que vamos a ver en el curso de Scrum. Pero primero quiero que entiendan esta diapositiva. Esta diapositiva es muy importante, porque aquí les muestro que para gestionar un proyecto lo podemos hacer bajo dos enfoques: el enfoque predictivo o el enfoque ágil. ¿Cuál es mejor? Depende de la ingeniería. En la ingeniería civil, definitivamente lo mejor es la dimensión predictiva. En la ingeniería eléctrica, lo mejor es la dimensión predictiva. Lo mejor es abordar los proyectos según la dimensión predictiva. Pero en el software no. En la industria del software, en la ingeniería de software, también tenemos que empaparnos de la gestión de proyectos bajo la dimensión ágil. ¿Correcto? Entonces, la ingeniería de software es una ingeniería no muy similar a las tradicionales, y eso está demostrado ya al ver los matices con los cuales ha sido cubriendo la ingeniería de software a lo largo de toda su vida, y han mostrado ser siempre una ingeniería muy distinta a las tradicionales, muy distintas a las primeras, a las normales. Yo siempre hago el siguiente ejemplo. Para un ingeniero civil es fácil levantar una pared, ponerle ladrillos, ponerle cementos y hacer una pared. Para hacer un software no es tan sencillo. Un albañil, un ingeniero de software, un arquitecto de software, un analista, un desarrollador, tiene que abstraerse mucho más para hacer un software que como si estuviese haciendo una pared. ¿Correcto? ¿Mejor entender? Entonces esas son las dos cosas que generan que la ingeniería de software sea un tanto particular, un tanto distinta a las ingenierías tradicionales. Es por eso que la gestión de proyectos de software también es distinta. No es muy tradicional. Perfecto. Comencemos con la gestión de proyectos predictiva. ¿Cuándo decimos que un proyecto es exitoso? Según la gestión predictiva, un proyecto es exitoso cuando cumple lo que se había definido, lo que algunos llaman el alcance. Cuando se hace en un rango de fechas determinado, cuando cumple con el calendario. Y sobre todo, cuando cumple con los recursos asignados. Estamos hablando de dinero. Entonces, para la gestión predictiva, ¿qué es un proyecto? Está en la diapositiva. Es un conjunto único de actividades necesarias para producir un resultado previamente definido en un rango de fechas determinado y con una asignación específica de recursos. Para la gestión predictiva, lo que están viendo en la diapositiva, ese es un proyecto. Es más, a este proyecto le llaman 1, 2, 3, las 3 restricciones. La primera restricción es el alcance, la segunda restricción es el tiempo y la tercera restricción es el dinero. La gestión predictiva dice que un proyecto lo tenemos que enfocar de la forma que se muestra en la diapositiva: con el alcance, con los tiempos y con los costos. Esos son los 3 ejes sobre los cuales se mueve la gestión de proyectos predictiva. Muy bien. Hay una aseveración muy importante que tenemos que hacernos. ¿Cuándo comenzó la gestión predictiva? En las diapositivas anteriores les expliqué que la gestión predictiva fue la primera que apareció. ¿Correcto? ¿Cómo fue? En los años 50, en Estados Unidos y en otros países desarrollados, se empezaron a gestar proyectos de una alta envergadura, y muchos de los cuales embuidos en los proyectos militares. ¿Correcto? Entonces, es ahí cuando nace la complejidad de manejar grandes proyectos. ¿Correcto? Y es ahí donde en los 60, ante esa problemática, surge la solución, 10 años después. ¿Correcto? Elaboraron modelos de organización y de gestión para abordar a los proyectos. Y en esos años se le llamaba gestión de proyectos. Ahora se le llama gestión de proyectos predictivos. ¿Por qué predictivos? Porque hay otros enfoques, hay otros tipos de gestión de proyectos.
como el ágil, pero en los 50, en los 60 apareció el primero y el más antiguo. ¿Cuál? La gestión bajo la dimensión predictiva. Gestión de proyectos predictiva. Les adelanto algo. La gestión de proyectos predictiva está enfocado bastante en los procesos. Ojo, bastante en los procesos. Pero vamos a tratar de organizarnos. En los años 60, cuando se dan los primeros inicios de la gestión de proyectos predictiva, se daban 3 problemas. Es decir, la gestión predictiva trató de resolver 3 problemas. ¿Cuál es el primero? Incumplimiento de agendas. Problemas con el tiempo. Los proyectos no acababan en el tiempo establecido, en el tiempo prefijado. Segundo, desbordamiento de costos. Los proyectos costaban más de lo que se había estimado. Y por último, la funcionalidad deficiente. Muy bien, se acabó el proyecto, pero lo que el proyecto producía ya no servía. ¿Correcto? En la diapositiva anterior hemos hablado ya de esa triple restricción. Ahora sí la entienden con más rapidez. Tiempo, alcance y costos. Esos 3 problemas fueron los puntos sobre los que la gestión de proyectos predictiva atacó. ¿Correcto? Atacó. Y lo resolvió. Bajo su enfoque predictivo, lo resolvió. Pero ahora estamos haciendo una especie de historia en la cual estamos viendo cómo surgió la gestión de proyectos predictiva. En los 50 aparecen proyectos militares grandes. Se hace presente, se hace necesaria una forma de ordenarnos para la gestión de proyectos. Y en los 60 se da la solución. En los 60 ya había una solución. Pero bueno, tenemos que ser conscientes de que en los 60 la ingeniería de software recién nacía. Y habían otras ingenierías, como la ingeniería civil, ingeniería mecánica, que ya estaban plenamente constituidas. ¿Correcto? Es por eso que copiar modelos de otras ingenierías a la ingeniería de software no es muy apropiado. Hasta cierto punto. Ojo. Muy bien. Una vez que se desarrolló la solución basada en la gestión de proyectos predictivos, se definió un proyecto exitoso bajo la definición que se muestra en la diapositiva. Un proyecto se considera exitoso cuando cumple la finalidad prevista, con el presupuesto y en las fechas que previamente se han estimado. Esto, lo que ven en la diapositiva, fue la solución. La gestión predictiva, conformada en los 60, dio solución, y la diapositiva que ven es la solución. Lograron que los proyectos se alcancen en las fechas establecidas. Lograron que los proyectos no suban sus presupuestos. Y por último, lograron que en los proyectos lo que se construye o lo que queda al final sea lo que se estaba esperando. La finalidad prevista. Muy bien, tenemos problemas en los 50, tenemos una solución en los 60. Y lo que ven en la diapositiva actual es la solución que logró la metodología desarrollada en los 60. En resumen, un proyecto se considera exitoso bajo el enfoque predictivo cuando cumple con la finalidad prevista y no desborda ni fechas ni costos. Perfecto. Entremos más a detalle a este nuevo modelo de gestión que en esos momentos era nuevo. Hoy ya no es. En los 60 era nuevo, recién comenzaba. Entonces, una vez que se identificó la problemática bajo la triple restricción de los proyectos grandes, en los 60 se construye una solución que ataca a la triple restricción. ¿Cuál es la triple restricción? Alcance, tiempo y costos. ¿Correcto? Bajo este enfoque se logra establecer un proyecto en el tiempo indicado, sin desbordar costos y con el alcance previamente definido. Para hacer esto, la gestión de proyectos dividió su conocimiento en 9 áreas. ¿Correcto? Ya estamos dentro ya de la gestión de proyectos predictiva. Para cumplir con esa triple restricción, para que los proyectos sean exitosos, la gestión predictiva planteó 9 áreas de conocimiento que están en la diapositiva actual. Comencemos con la primera. Bueno, son 9. Ahí están. Integración,
costos, calidad, tiempo, alcance, comunicación, riesgos, proveedores y recursos humanos. Muy bien, entonces la gestión predictiva dijo, si quieres hacer un buen proyecto, preocúpate de estos 9 puntos, de estos 9 cuerpos de conocimiento, body of knowledge, cuerpos de conocimiento. Hablemos un poquito de cada uno. Bueno, no es el primero, pero es el que generalmente primero se hace, es la integración. Gestión de la integración del proyecto. ¿Qué es? En resumidas cuentas, gestión de la integración del proyecto es el plan de planes. Es cómo vas a abordar cada una de las siguientes áreas de conocimiento. La integración es lo que primero se hace. Primero se dice cómo vamos a atacar los costos, cómo vamos a atacar la calidad, cómo vamos a atacar los tiempos, cómo vamos a atacar el alcance. Se planifica. Todo eso se hace en el área de integración, en el cuerpo de conocimiento, integración. Siguiendo esta diapositiva, lo que está abajo de integración es costos. ¿Correcto? Que es todo un cuerpo de conocimiento que se preocupa de gestionar cuáles van a ser los costos en los cuales va a incurrir el proyecto. Lo tercero es calidad. Calidad es un término relativamente nuevo, pero lo que tipifica en ese entonces es construir una solución o desarrollar un proyecto que satisfaga a los interesados. No que simplemente cumpla con lo definido, sino que cubra las expectativas. Calidad. Muy bien. También nos dijo la gestión de proyectos predictivas que nos preocupásemos por los tiempos y lo llamó una área de conocimientos, gestión de tiempos. Debajo de gestión de tiempos está el alcance. ¿Qué es el alcance? El alcance es exactamente lo que se ha definido que tiene que hacer el proyecto. El alcance. Exactamente qué es lo que tiene que hacer el proyecto. Ni más ni menos. Todo lo que queremos que el proyecto haga va en alcance. Los tiempos, ¿dónde van a ir? En gestión de tiempos. La calidad del proyecto, ¿dónde va a ir? En gestión de la calidad. Los costos, en gestión de costos. Y la integración de todos los planes, ¿dónde va a ir? En gestión de la integración del proyecto. Pero no acaba todo ahí. Generalmente nosotros como recursos humanos estamos en completa comunicación. Entonces la comunicación es vital en un proyecto bajo el enfoque predictivo. Todas las personas, todos los interesados, todos los trabajadores, todos los gerentes, todas las personas tenemos que estar comunicadas. Luego de haber atacado la comunicación, en esta diapositiva aparece la gestión de riesgos. ¿Qué es un riesgo? Definamos qué es un riesgo. Riesgo es algo que no lo tenías previsto que sucedería, pero sucede. ¿Correcto? Entonces, a medida que tú construyes o desarrollas tu proyecto, van a haber situaciones que no tenías controladas debido a variables exógenas, que son variables externas a tu dominio. Cosas sobre las cuales ustedes no tienen control. Nosotros no tenemos control sobre ciertas variables. Por ejemplo, el clima. Estamos desarrollando un proyecto. ¿Y qué pasa si llueve? ¿Qué pasa si el río se desborda? Etcétera. Esos son riesgos con los cuales tenemos que cubrir. Todo proyecto tiene riesgos. Y eso va en la gestión de riesgos. Entonces lo que estamos haciendo es atacar la gestión de proyectos bajo 9 enfoques. Nada más. Además de haber gestionado los riesgos, también se gestionan los proveedores. ¿A qué me refiero con gestión de proveedores? A todas las adquisiciones que tengan que hacer los miembros del proyecto. Todo lo que tienen que comprar. En todo proyecto siempre se necesita comprar algo. Materias, insumos, maquinarias, etc. Todo eso va en gestión de proveedores. Y por último, gestión de recursos humanos. En la cual te tipifica qué recursos humanos tienes que tener para que tu proyecto de software salga exitoso. En esta diapositiva no está en orden, ojo. No está en orden porque después de integración sigue alcance. Después tiempo, después costos, después calidad, después comunicación, riesgos, proveedores y recursos humanos. No está en orden, entiéndame que no está en orden, pero sí son los 9 puntos con los cuales nosotros tenemos que contar para realizar un proyecto exitoso. Repito, bajo el enfoque predictivo. Muy bien. Ya conocemos el enfoque predictivo. Ahora vamos a ver un evento muy interesante, que lo llamé el nuevo escenario. ¿A qué me refiero? El comportamiento del mercado está en constante cambio.
el constante cambio. Y eso apareció también en la ingeniería. ¿Correcto? Entonces, las reglas de juego, el enfoque de los productos, la estructuración de los productos, los tiempos de uso de los productos, el factor de competitividad, el factor de reingeniería, el factor de mejora continua, el factor de calidad, la globalización. Todas son variables que han configurado un nuevo escenario en el cual nosotros los ingenieros nos tenemos que desenvolver. Como decía Darwin, las mejores especies no son ni las más fuertes ni las más inteligentes, sino las que mejor se adaptan. Y yo pienso que Darwin tenía toda la razón. El escenario en el cual las empresas se mueven actual ha cambiado. Ha cambiado. Han aparecido variables que antes no eran tomadas en cuenta y que hoy son de alta importancia. ¿Esto qué va a originar? Que los modelos de los procesos de la ingeniería cambien. Y eso fue lo que pasó con la gestión predictiva. Y esa es la razón por la que apareció la gestión ágil. ¿Correcto? ¿Por qué surgió la gestión ágil? Porque las reglas de juego cambiaron. En resumen cuentas, porque las reglas de juego cambiaron. ¿Sí? Es más, aparecieron dos variables, la velocidad y la incertidumbre. Esas dos variables tumbaron al modelo de gestión de proyectos con enfoque predictivo y dieron el nacimiento a la gestión de proyectos ágil. Entremos más a detalle en este nuevo escenario. Como les dije en la diapositiva anterior, aparecieron dos nuevas variables que tenemos que tenerla presente, que la gestión predictiva simplemente no las tenía. ¿Cuáles eran? La velocidad y la incertidumbre. Velocidad. ¿A qué me refiero con velocidad? Lo que trato de decirles es que con la velocidad el tiempo de vida de los productos es cada vez menor. ¿Correcto? Antes un producto te podía durar 5 o 6 años, 8 años. Hoy el mismo producto está diseñado para durar a lo máximo 1 año y medio o 2 años. ¿Correcto? Entonces estamos ante una nueva variable, la velocidad, la cual nos somete a entender que los productos ya no duran mucho. Ahora los productos que nosotros vamos a desarrollar cada vez van a durar menos. Su tiempo de vida es más corto. Si me preguntasen por qué se gestó la velocidad, yo les podría decir es por la alta competencia. A mi parecer, el concepto de velocidad y el concepto que reduce el tiempo de vida de los productos nace como una consecuencia de la competencia entre todas las empresas por un mismo mercado, la globalización. Muy bien, estamos hablando entonces ahora de que los productos cada vez van a durar menos. Pero hay otra variable que también es importante, la incertidumbre, que muchos llaman consecuencia de la velocidad. ¿Qué es la incertidumbre? La incertidumbre simplemente es un fenómeno en el cual uno no puede predecir ni estar seguro al 100% de lo que está haciendo traerá los objetivos previamente diseñados. Yo no puedo asegurar que mi software cuando lo ponga en el mercado se venda tanto como yo pronostiqué la demanda en base al año pasado. ¿Qué está pasando en el mercado? Hay incertidumbre. Uno no sabe o no tiene un conocimiento preciso, exacto. Solo tiene una idea de exactamente cómo va a cuajar su producto en el mercado. ¿Por qué? ¿Por qué se da este fenómeno? Porque estamos en un escenario, como dice la diapositiva, rápido e inestable. Yo no puedo sacar una red social y estar asegurado de que la red social que yo he sacado va a tener el mismo éxito que Facebook. No puedo. ¿Por qué? Porque mientras yo saque ese producto, lo más probable es que las reglas de negocio ya hayan cambiado. Y que cuando yo saque mi producto, este producto esté obsoleto. O que esa red social no sirva. No tenga las últimas tendencias.
¿A qué me refiero? Me refiero que hay incertidumbre. Uno no está específicamente enfocado en lo que tiene que hacer. No. ¿Por qué? Porque estamos en un entorno rápido e inestable. Entonces tenemos dos variables nuevas, señores. La velocidad y la incertidumbre. En la velocidad tipificamos que el tiempo de vida de los productos cada vez es más corto. En la incertidumbre, no podemos garantizar el éxito de nuestro producto. Porque estamos en un escenario rápido, de rápidos cambios e inestable. Muy bien. Esas dos variables fueron las que tumbaron al modelo de gestión predictivo y las que dieron el primer empuje para el modelo de gestión ágil. Muy bien. Ese entorno de velocidad e incertidumbre fue llamado campo de Scrum. Los padres de Scrum fueron Nonaka y Takeuchi. Fueron dos japoneses que empezaron a recopilar información sobre cómo las empresas japonesas de tecnología tenían éxito. ¿Qué hacían las empresas de tecnología japonesas para tener éxito? Tenían una forma de trabajar muy particular. Y este escenario lo llamaron Nonaka y Takeuchi campo de Scrum. Campo de Scrum. Muy bien. Estamos en un campo de Scrum. Estamos en un campo con unas reglas de juego basadas en la velocidad y en la incertidumbre. ¿Cuáles son las características de los campos de Scrum? Primero, la incertidumbre. Nosotros desarrollamos un producto, pero ¿cuándo lo desarrollamos? Por ejemplo, una red social. Cuando yo desarrollo una red social, estoy seguro que al momento en que yo la ponga en producción, no va a tener el éxito asegurado. Incertidumbre. Yo no sé si al momento de colocar en el mercado mi ERP, un software ERP, llegue a colmar el porcentaje del mercado bajo el cual yo lo tipifiqué. No se sabe. Uno puede tener una idea, pero una precisión exacta nunca. ¿Correcto? Otra característica de Scrum son que los recursos humanos son muy importantes. La gente que desarrolla esa red social, la gente que construye ese ERP, son equipos autoorganizados, en los cuales cada uno, basados en el funcionamiento en equipo, da un enfoque para diseñar el software. No es que una persona es el iluminado y todos le hacen caso. Todas las personas que forman parte del equipo conversan al mismo nivel y entre ellos estiman cómo va a ser desarrollado el software. Todos cooperan. No es que una persona se le ocurrió y como él es el jefe, él dice que esto tiene que ser así y así va a ser. Así no funciona Scrum. En un ejemplo de Scrum, todas las personas primero que están al mismo nivel y todas pueden dar soluciones. ¿Correcto? Tercera característica, fase de desarrollo solapadas. En Scrum no hablamos de fases, hablamos de actividades. ¿Por qué? Porque las fases no se solapan y las actividades sí. Ejemplo, imaginemos que estamos desarrollando un software de redes sociales, que es un buen ejemplo en los cuales nosotros tenemos que utilizar Scrum. Una vez que hemos culminado la fase de análisis y diseño, tendría que venir la fase de programación. Pero Scrum es un poquito más interesante. ¿Por qué? Porque Scrum no espera que la fase de análisis y diseño esté terminada. Si ya tienes algo, ese algo lo programa. Y es ahí donde las fases se solapan. Que es una muy buena práctica. Repito, es una muy buena práctica. ¿Por qué? Porque al momento que nosotros programamos, ahí es donde surgen los errores. Y esos errores rápidamente pueden resolverse. En el caso de que nosotros hubiésemos esperado que todo el análisis termine para empezar a programar, primero consumimos tiempo. Segundo, hay un mayor impacto del error. Si ocurre un error en fase de programación que no ha sido resuelto en fase de análisis, eso mata un proyecto. Lo mata. Va a afectar la calidad del proyecto, no va a ser acabado a tiempo
y no va a costar lo que estaba previsto, va a costar más. Entonces Scrum entiende el nuevo escenario del mundo y aporta una solución para el desarrollo de los productos en la actualidad, los campos de Scrum, en cual, como les repito, asumimos la incertidumbre. Trabajamos bajo equipos autoorganizados. Hacemos o trabajamos bajo un enfoque de actividades, es decir, fases de desarrollo solapadas. Control sutil. El control sutil tipifica que tienes que darle bastante libertad a tu equipo de Scrum. Bastante libertad. No tienes que amarrarlos a un enfoque. Ellos no tienen que sentir un control. Es ahí donde los equipos se vuelven más eficientes. Porque muchas veces cuando una persona lo controlan, su eficiencia se va mermando. Pero cuando hay un control sutil es cuando surge la inspiración. ¿Correcto? Y por último, difusión y transferencia del conocimiento. En Scrum, el conocimiento le pertenece a todos. Cada uno es especialista en ciertas ramas. Pero cuando todos utilizamos un software o desarrollamos un software bajo el enfoque Scrum, los conocimientos tienen que ser compartidos. Los conocimientos tienen que ser compartidos. Muy bien. Entonces, ya sabemos qué es gestión predictiva. Ya sabemos qué es gestión ágil. Ya sabemos de qué trata, de qué habla la gestión predictiva. Ya sabemos que han surgido variables como la velocidad de la incertidumbre, que lo que hacen es cambiar el enfoque de la gestión de proyectos de predictivo a ágil. En esta diapositiva lo que muestro es el manifiesto ágil, que fue el primer manifiesto en ingeniería del software en la cual se cuestionó la gestión de proyectos predictivo. En el manifiesto ágil se dijo, no, el enfoque predictivo no sirve para la ingeniería del software. En otras palabras. ¿Correcto? El manifiesto ágil fue juntado con un conjunto de personas lideradas por Beck, el padre de la programación extrema, Extreme Programmation. Muy bien, en ese manifiesto ágil se trabajaron 4 puntos y se le dieron más prioridad en comparación con lo que es la gestión predictiva. Leamos cada uno de estos 4 puntos. Primero, a los individuos y su interacción por encima de los procesos y las herramientas. Entonces, cuando ustedes hagan software, preocúpense por las personas, preocúpense por los recursos humanos y cómo ellos se relacionan, más que de los procesos y de las herramientas. Este manifiesto ágil es realmente muy interesante. Fue el padre de todas las metodologías ágiles. Segundo, el software que funciona por encima de la documentación exhaustiva. Cuando desarrollamos Scrum, nosotros no tenemos que preocuparnos de haber documentado todo lo que nos piden, que generalmente es bastante. Lo que tenemos que preocuparnos es porque el software que estamos diseñando, señores, funcione. Segundo, la colaboración con el cliente por encima de la negociación contractual. En Scrum, lo que nosotros tenemos que trabajar con el cliente de la mano. Ambos tenemos que interactuar juntos. Ambos tenemos que saber en qué nos hemos equivocado, en qué hemos acertado. Algo que antes no se hacía. Antes simplemente se firmaba un contrato y el cliente regresaba con el producto en la mano y muchas veces el producto que le entregaban no servía para nada. ¿Por qué? Porque no se está trabajando de frente con el cliente, con el sponsor. La respuesta al cambio por encima del seguimiento de un plan. El enfoque ágil es muy eficiente ante un cambio. Más eficiente que el enfoque predictivo. Mucho más eficiente que el enfoque predictivo. El enfoque ágil fue creado bajo el paradigma de que tenga una buena respuesta al cambio. Y el predictivo no fue creado para eso. ¿Por qué? Porque bajo la estructura, bajo la coyuntura de los 60, en los cuales todo estaba prácticamente encajado en una misma plataforma de ingeniería, el cambio no se surgía con tanta frecuencia. ¿Correcto? Entonces el manifiesto predictivo no se preocupó del cambio, que la velocidad e incertidumbre sí generaron, y eso fue de lo que se prendió la metodología de gestión de proyectos ágil. Por último,
Hay que dar valor a lo que está a la izquierda y a lo que está a la derecha de cada uno de esos 4 puntos. Pero el manifiesto ágil dice, preocúpate más por lo que está a la izquierda. ¿Correcto? Muy bien. Gestión ágil de proyectos. Lo que les voy a enseñar a continuación es una nueva forma de enfocar los proyectos de ingeniería que surgieron ante un cambio en las reglas de negocio de la industria del software y de todas las ingenierías, ¿correcto? Pero liderado por la industria del software, que fue la que más evolución tiene, es la que está en mayor constante cambio. Muy bien. Como les decía, estamos ante una coyuntura distinta. Por lo tanto, tenemos que desarrollar modelos diferentes para desarrollar los productos, bajo un enfoque de que este producto no va a tener mucho tiempo de vida y que va a haber cierta incertidumbre en lo que estás elaborando, en lo que estás construyendo. Entonces, la gestión de proyectos tiene que contagiarse de esas variables que están apareciendo en el mercado, adaptarse y responder a estas nuevas necesidades. Es ahí donde surge la gestión ágil, bajo 4 objetivos. Primero, valor. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros desarrollamos algo bajo la gestión ágil, tenemos que entregar un producto que tenga valor, que realmente pegue en el mercado. ¿Correcto? Segundo, la reducción del tiempo de desarrollo. Bajo el enfoque Scrum, los tiempos de desarrollo se acortan y se genera un feedback o una retroalimentación con bastante frecuencia. Entonces, el tiempo de desarrollo es bien pequeño. No es tan largo como los tradicionales. No, el tiempo de desarrollo de cualquier producto es más pequeño. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de ponerlo en el mercado, ver qué está fallando y modificarlo. ¿Para qué lo vamos a modificar? Para que el producto tenga valor. ¿Sí? Agilidad y flexibilidad. Muchas veces cuando se saca un producto, sobre todo en el entorno de Internet, hay cambios. Hay cambios que aparecen de la noche a la mañana. Y esos cambios nosotros tenemos que tratar de ponerlos en nuestro software. Para poner este cambio repentino en nuestro software, tenemos que manejar un modelo de gestión ágil y flexible. Ágil, ¿en qué sentido? En que responda rápidamente. Y flexible, en que pueda responder. Por último, fiabilidad. Como les decía, sinónimo de valor. Cuando entregamos un producto, este producto tiene que tener valor en el mercado y tiene que estar ya garantizado que va a ganar ese pedazo de mercado por el cual estamos compitiendo. Eso se hace con Scrum. Eso se logra con la gestión ágil. Mejor forma que la gestión ágil hasta ahora no hay. Muy bien. Muy bien. Vamos a entrar al desarrollo de Scrum de un software. El ejemplo más bonito en lo que es desarrollo de software con Scrum son las redes sociales. ¿Correcto? Muy bien, comencemos. Cuando nosotros desarrollemos un producto bajo el enfoque Scrum, tenemos que preocuparnos de 5 variables. Primero, el concepto. El concepto es la primera etapa en la cual nosotros indicamos qué es lo que vamos a hacer. No está tipificado exactamente qué es lo que se va a hacer, sino simplemente se tiene una visión. Repito, visión. Quiero diseñar una red social para todos los universitarios. Ya, exactamente no sé lo que tengo que hacer, pero sí tengo la visión. Tengo la visión de que mi red social va a trabajar o va a ser usada ampliamente por los universitarios. La segunda fase es la especulación. En la especulación lo que nosotros hacemos es, con nuestro equipo autoorganizado, darle ideas al cliente o al sponsor para abordar esa red social. Empezamos a especular. Empezamos a conversar cuál es el ataque más razonable para ese producto. Por último, la tercera etapa es la exploración. Después de haber hecho el plan en especulación de lo que tenemos que hacer, comenzamos a hacerlo. Y ese comenzar a hacerlo es la tercera fase, exploración, en la cual la red social se va construyendo.
Cuarto, la revisión. Una vez que hayamos desarrollado de forma temprana, de forma rápida, pequeños componentes de la red social, en este caso, porque estamos poniendo como ejemplo el desarrollo de una red social como Facebook, etcétera, tenemos que revisarlo. La revisión es bien sutil, pero sí se da. En Scrum, la revisión no es muy energética, no es mucho tiempo, no es mucho recurso, pero es algo que sí se tiene que dar, la revisión. Y una vez que hayamos cerrado el círculo 2, 3, 4, 5 veces, por último llega el cierre. En el cierre simplemente está el producto con valor, una red social que pueda pegar en el mercado. Entonces, esta es la forma, estas son las 5 etapas bajo las cuales Scrum enfoca la ingeniería de software. Dense cuenta que no es una metodología, simplemente son prácticas. Son buenas prácticas. Muy bien, esta imagen nos va a ayudar a esclarecer bien de qué estamos hablando. Dijimos, la primera fase era el concepto. En el concepto se establecía cuál era la visión de lo que te quería hacer. Yo sé que no voy a tener un entendimiento al 100% de lo que voy a tener que hacer en mi red social, porque hay velocidad y porque hay incertidumbre, ya lo sabemos. Pero sí tengo que partir de una visión. Después de haber ideado la visión de lo que queremos lograr, lo que hacemos es especular. En la especulación, lo que hacemos es tratar de hacer, mediante una lluvia de ideas, en la mayoría de los casos, cómo vamos a enfrentar, qué requerimientos, qué funcionalidades, qué tiene que tener el sistema, qué tiene que tener el software. ¿Correcto? Una vez que hemos especulado, que ya tenemos claro cuáles van a ser las tareas, cuáles van a ser los sprints, etc., lo que pasamos es a construirlo. Eso se llama exploración. Y después de la exploración viene una revisión sutil, pero es una revisión. Y ese es un círculo. Esas 3 etapas generan un círculo. Lo que en la diapositiva, en la imagen dice iteraciones. Esas 3 actividades se van iterando de una forma iterativa e incremental, a tal forma que en algún momento llegaremos a un cierre. Muy bien, eso es gestión Scrum. Ahora vamos a entrar más a detalle a lo que es Scrum, pero Scrum aplicado a la ingeniería de software, que es el objetivo de esta diapositiva. Esta no es una diapositiva para que ustedes aprendan la gestión ágil, no, es para que ustedes sepan hacer software utilizando el enfoque Scrum, utilizando la metodología ágil Scrum. Repito, hacer software, una red social, un RP, un SCM, un CRM, lo que sea, ¿no? Bajo el enfoque Scrum. Muy bien, como les decía, dijimos en anteriores diapositivas, los modelos aplicados en otras ingenierías se copiaron a la ingeniería de software. Dijimos eso. Cuando se dio esa copia de enfoques de otras ingenierías hacia la ingeniería de software pataleó. Se generó la famosa crisis del software. Que en resumen, la crisis del software simplemente te dice: los software no están saliendo bien. Los software no están saliendo bien. Hay que hacer algo. Esa fue la crisis de software en resumen. Uno de los primeros síntomas de la crisis de software fue el que muestra en la diapositiva. Que 1 de cada 3 proyectos de software se cumplían con el plan inicial. Es decir, el sistema realizaba las funcionalidades inicialmente previstas y se desarrolla sin desbordar ni agenda ni presupuesto. 1 de cada 3. Es decir, los otros 2 no entregaban lo que se quería, ni lo hacían con el tiempo y el costo asignado. Muy bien, entonces, ante la crisis del software surge la solución. ¿Correcto? Que en resumidas cuentas fue copiar los modelos de otras ingenierías a la ingeniería de software. Copiar los modelos de otras ingenierías, como la ingeniería civil, como la ingeniería, los procesos a la ingeniería de software. Eso está resumido en estos 3 puntos. ¿Qué fue lo que se hizo? Primero, se aplicó el conocimiento de la gestión de proyectos que estaba cristalizando en estas mismas fechas. Lo que pasaba con la ingeniería civil, lo que pasaba con la ingeniería mecánica, se empezó a copiar a la ingeniería de software, que en ese momento recién nacía.
Se desarrolló un concepto de conocimiento y pautas de ingeniería para lograr garantías de previsibilidad y calidad a su desarrollo. Y por último, se trabajó con una producción basada en procesos. No se olviden, la propuesta clásica es una propuesta basada en procesos. En procesos. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, la ingeniería de software capturó la esencia de otras ingenierías y la incorporó. Entonces, a partir de entonces ya no se llamó software, sino se llamó ingeniería del software, en los cuales los modelos de otras ingenierías se copiaban a la ingeniería del software, por darle una solución, lo que yo diría, a corto plazo, porque a largo plazo no era la solución. A largo plazo no era la solución. A corto plazo tal vez, pero a largo plazo no. Y es por eso donde aparece Scrum, XP, Crystal, DSDM, que son metodologías de desarrollo ágiles. Muy bien. Entonces, como les decía, una vez que se generó y se pasó de software a ingeniería de software, con modelos copiados de otras ingenierías, se generan estándares como el ISO 15504 o el CMM. ¿Correcto? Pero hay un efecto muy interesante que está en la diapositiva actual, que a finales de los 90 se empezó a cuestionar esas metodologías formales. ¿Correcto? Entonces, en los 90 es donde aparece el quiebre. Es donde nos damos cuenta de que la forma tradicional de hacer ingeniería no funciona en ingeniería de software. No funciona. O no es la más adecuada. Hay que hacer algunos cambios. ¿Qué cambios? ¿Por qué tenemos que hacer cambios? Porque estamos hablando de una ingeniería de software basada en procesos. Esa palabrita procesos mató a la ingeniería de software. La ingeniería de software no tiene que estar basada en procesos. Recalco, a finales de los 90 se empezaron a cuestionar las metodologías formales. ¿Correcto? Es ahí donde empiezan los primeros indicios de una nueva forma de hacer software, la forma ágil. Muy bien. Dijimos que en los 50 aparecieron grandes proyectos, que todo se cristalizó en los 60 con un modelo de gestión. En los 60 a los 70, tras la crisis del software, se copia modelos de otras ingenierías a la ingeniería de software, que en ese momento recién nacía. Y aparecen instituciones como el PMI, como la IEEE, como el Software Engineering Institute, el SEI de la Universidad de Carnegie, o las normas ISO. Pero ahí está la palabra clave de la cual les hablé. Estos procesos, copiados tempranamente a la ingeniería de software, están basadas en procesos. En los 90 aparece la famosa concepto de agilidad, tras el manifiesto ágil. Y es ahí donde aparecen nuevas metodologías ágiles, como Scrum, Crystal, DSDM, XP, FDD. Muy bien. Cuando nosotros desarrollemos un proyecto bajo el enfoque de Scrum, tenemos que tener presente tres principios. Primero, la síntesis, que a mi criterio es el más importante. Luego, la flexibilidad y la gestión sistémica. Muy bien. Lo que les muestro en la diapositiva actual es un pensamiento de Platón, el filósofo Platón. Él dice exactamente: el cuestionamiento de lo conocido es el motor de la evolución del conocimiento. Y eso fue lo que pasó. ¿Por qué? Porque se empezó a cuestionar la ingeniería de software clásica. El manifiesto ágil, las personas que se reunieron para hacer el manifiesto ágil dijeron y empezaron a cuestionar. ¿Y qué pasa? ¿O por qué creen que el software esté fallando? ¿No debe ser por esto? Entonces fue un cuestionamiento. El cuestionamiento del conocimiento en ese momento, que luego generó una evolución. ¿Cuál fue esa evolución? La metodología de desarrollo de software ágil. Ya no la predictiva, sino la ágil. En esta diapositiva se muestra ese escenario. Con los T está la tesis. Un ejemplo de tesis podría ser el enfoque predictivo. T1 puede ser el enfoque predictivo. A1 es la antítesis, que es todo lo contrario, es el cuestionamiento de la tesis, que podría ser el enfoque ágil. Y la síntesis, que es lo que más me preocupa que entiendan, la síntesis, señores,
es la combinación de los dos. Es saber qué tengo que agarrar de la tesis, qué tengo que agarrar de la antítesis. Es decir, cuál va a ser mi síntesis. ¿Cuál va a ser mi síntesis? Muy bien, entonces, en estas diapositivas se les está enseñando cuál es la antítesis. En otras diapositivas se les va a enseñar cuál es la tesis. Lo que sí no se les va a enseñar cuál es la síntesis. ¿Por qué? Porque la síntesis proviene de cada uno. Hasta ahora no hay un modelo de síntesis exacto. Hasta ahora no hay un matrimonio entre la gestión predictiva y la gestión ágil. Simplemente son dos polos opuestos que no se pueden ver. Que el ingeniero de software, el arquitecto de software tiene que saber y conocer las dos para después, en función a las características únicas de su software, saber qué jalar y qué no jalar de la tesis y de la antítesis. Es decir, hacer su propia síntesis. Como les decía, en los 60 aparece la crisis del software. Cuando apareció la crisis del software, dijeron, el software tiene que ser una ingeniería. Y se planteó la tesis, que como ustedes ya bien lo saben, fue copiar otros modelos de la ingeniería a la ingeniería de software, que en ese momento recién nacía. Funcionó, pero a largo plazo no. ¿Por qué? Porque en los 90 se empiezan a presentar algunos problemas. Y es ahí donde surge la antítesis, que es la metodología ágil. Y ahora en los 2000, 2010, en la actualidad, estamos dando el fenómeno de síntesis, que ustedes también ya lo saben. Es el proceso de juntar algunas partes de la tesis, algunas partes de la antítesis, para lograr que el proyecto salga adelante. Porque la verdad es la que yo les muestro. La verdad, cuando yo hago un desarrollo de software, yo manejo cuáles van a ser las características del software. Y en base a las características del software, sé qué tengo que jalar del enfoque predictivo y sé qué tengo que jalar del enfoque ágil. Esa es la solución, la síntesis. Coger un poco de cada uno de los dos enfoques. Para eso tenemos que conocer a los dos enfoques. ¿Sí? Muy bien. Nosotros, cuando trabajemos bajo el enfoque Scrum, vamos a tener presente en nuestro desarrollo de software usando Scrum 5 pautas. Primero, iterar. Iterar, es decir, soltar en corto tiempo un componente probado y funcionando del software para que haya un feedback, para que haya una retroalimentación y así ir enriqueciendo el software. Vamos a iterar. Segundo principio, desarrollo incremental. La iteración, a medida que regresa, va siendo cada vez más grande. Es decir, las características, los componentes del software cada vez van creciendo, cada vez van siendo más. Es decir, cuando estamos en la primera iteración, tenemos 5 componentes. En la segunda iteración ya no tenemos 5, tenemos 10. Y en la tercera tal vez tengamos 15. Y en la cuarta tal vez 10, 16, 17. O sea, estamos iterando, pero a medida que vamos iterando, cada vez el producto va creciendo. Eso se le llama incremental, desarrollo incremental. Tercero, desarrollo evolutivo. Eso es muy importante. En Scrum el producto evoluciona. Esa es la palabra exacta. En Scrum el producto que estamos haciendo, la red social en este caso, por decir algo, evoluciona. O sea, tenemos que nosotros estar siempre pegados a lo que va a ser el software. ¿Correcto? No es lo que me dijo el cliente, sino en este momento la red social tiene tal comportamiento, hagámoslo. Entonces así hacemos el producto evolucionar. Autoorganización, eso ustedes ya lo entienden. Cuando hablamos de autoorganización, estamos hablando de que todos los miembros del equipo que desarrolla software bajo el enfoque ágil Scrum, bajo una metodología ágil Scrum, todos tienen el mismo nivel. Todos trabajan de la mano, no hay un jefe. Solo hay un conductor, pero no es un jefe. ¿Correcto? Y por último, la colaboración. En un escenario de Scrum, todas las personas que forman parte de un proyecto colaboran. Todos transmiten su conocimiento libremente. Y eso es muy interesante. Tanto la autoorganización como la colaboración aumenta la eficiencia del trabajo. Aumenta la eficiencia del equipo de trabajo. Muy bien, comencemos. Revisión de las iteraciones. A cada iteración nosotros le vamos a llamar sprint.
¿Correcto? Sprint. Cada partecita que va saliendo del software total se hace en un sprint. ¿Correcto? En el cual vamos a hacer o vamos a lograr construir un componente del software. Generalmente son los que más dan valor. Los primeros componentes del sprint son los que dan más valor al software o al tipo de software, a la visión de software que queremos desarrollar. Incremental. Como les decía, nosotros tenemos que soltar rápidamente un componente del software para que en base a un feedback tanto del sponsor como de los stakeholders, nosotros podamos desarrollar otra versión en la segunda iteración, pero con características mayores. No hay un Sprint 1, no hay un Sprint 2 en las cuales el Sprint 1 y el Sprint 2 tengan las mismas funcionalidades. No, siempre el Sprint 2 va a tener más funcionalidades que el Sprint 1 y el Sprint 3 mucho más que el Sprint 1 y el Sprint 2. Entonces nosotros vamos a trabajar en base a iteraciones, pero esas iteraciones no son rígidas. A medida que vamos desarrollando cada sprint, cada iteración, el software va a ir creciendo. Desarrollo evolutivo. Muy bien. En Scrum nosotros no partimos exactamente de lo que tenemos que hacer. Simplemente tenemos una visión. Y esa visión en cada sprint se trata de plasmar. ¿Correcto? Y si no se pudo plasmar, esperaremos el segundo sprint. No se pudo plasmar, todavía no tiene valor el producto. Recurrimos a un tercer sprint. Y en el tercer sprint ya tenemos bien conceptualizado, hemos llegado prácticamente a la visión del software. A eso se le llama desarrollo evolutivo. ¿Correcto? Autoorganización. Es una de las características más bonitas de Scrum y una de las más contrarias a la gestión predictiva. Cuando hablamos de autoorganización, todos vamos de la mano. Nadie dice yo soy el iluminado y ustedes me hacen caso. No, todos trabajan igual. Todos tienen la misma opinión. La opinión de todos pesa igual. ¿Correcto? Todos pueden dar soluciones. Nadie se inhibe. Todos pueden salir a flore la creatividad que cada uno tiene dentro. ¿Cuándo? Cuando autoorganizamos el equipo. Cuando no hay una persona que mande y que todas obedezcan, sino que todas coordinen todo lo que tienen que hacer. Colaboración. Cuando hablamos de colaboración, estamos hablando de transferencia de conocimiento. Cada uno transfiere parte del conocimiento que tiene a los demás, con el objetivo de mejorar la eficiencia del trabajo que se está desarrollando. Muy bien. En la diapositiva actual estoy mostrando, en resumen, todo lo que se tiene que hacer. Comencemos. A la izquierda hay una torre llamada Product Backlog. ¿Qué es el Product Backlog? El Product Backlog simplemente son todas las funcionalidades que debe tener el sistema. ¿Precisas? No. Repito, precisas, no. Son las que en ese momento se imaginaron. La red social tiene que hacer esto, se me ocurre. Ya, ese es el Product Backlog. Una vez que tenemos el Product Backlog, no al 100%, sino estimado, lo que hacemos es programar o dividir el Product Backlog en pequeñas partes y cada una ponerle un sprint. Un sprint, ustedes saben qué es, es una iteración. Una iteración que va a durar entre 15 y 60 días. Al final del sprint, lo que vamos a hacer es revisarlo. Y al final del sprint, después de haberlo revisado, lo que vamos a tener es un incremento. Y este incremento se le vuelve a entregar al usuario para que modifique el Product Backlog. En la diapositiva actual, la figura que se muestra es la forma más efectiva de desarrollar software. ¿Correcto? Entonces nosotros partimos de un conjunto de funcionalidades no a alto nivel, no a bajo nivel, no al detalle, sino a alto nivel. Y en ciclos los vamos mejorando. De ciclo en ciclo lo vamos incrementando y al final vamos a tener un producto con valor. Dense cuenta que el Product Backlog está en constante cambio, pero va a llegar un momento en el cual se cumple con la visión y es ahí cuando se cumple con la visión, cuando recién el producto sale a producción. Antes no. Dense cuenta cómo el Product Backlog yo lo divido en sprints. Un sprint es una iteración en todo mi equipo de Scrum, que a lo más va a ser entre 15 y 60 días.
al cabo de 15, 60 días yo ya tengo que entregarle algo al cliente. Algo que el cliente pueda tocar, pueda ver, está bien, está mal, está recontra bien, está recontra mal. ¿Correcto? Eso se llama incremento. Después de cada sprint va a haber un incremento. Como les decía, el software cada vez va creciendo cada vez más. Pero a medida que va creciendo, eso que ha crecido, eso nuevo que se ha encontrado, o esa funcionalidad que ha sido eliminada, o esa funcionalidad que ha sido explotada, el cliente lo tiene que volver a observar. Y él tiene que decidir, ¿está bien o está mal? O me parece esto o no me parece esto. ¿Correcto? Esa es la forma más... Ahorita, en la actualidad, es la mejor forma de trabajar la industria del software. Muy bien. Cuando hablemos de Scrum, estamos hablando de reuniones. Como ustedes ya saben, son equipos autoorganizados. Cuando son equipos autoorganizados, existen 3 clases de sprint. El primer sprint es el de planificación. La planificación del sprint, en el cual se muestra en este sprint qué es lo que vamos a hacer. Repito, en la planificación del sprint se muestra en esta iteración llamada sprint, esto es lo que vamos a hacer. Esa es la planificación. Una vez que está planificado, empezamos a trabajar, empezamos a desarrollar el sprint. Y cada día, en las primeras horas del día, se le da un seguimiento. Es decir, se pregunta, ¿estamos haciendo lo que teníamos que haber hecho? ¿Estamos atrasados? ¿Estamos bien de tiempo? ¿Nos falta tiempo? ¿Es muy complejo? ¿Ha aparecido este problema? Todos los días, después de haber planificado el sprint, tenemos que darle seguimiento. Todos los días le damos seguimiento al sprint. ¿Correcto? Y al final del sprint se le da una revisión final. Son 3 reuniones. Una para planificar el sprint. Una para darle seguimiento al sprint. Y una para revisar cuando se ha acabado el sprint. Cuando la iteración ha sido terminada. Muy bien. Entonces, vean la diapositiva. En la diapositiva se muestran los 2 enfoques. De desarrollo predictivo y el desarrollo ágil. Miren cómo el desarrollo predictivo apuesta por los requisitos del sistema. En cambio, el desarrollo ágil apuesta por la visión del producto. ¿Correcto? El desarrollo predictivo está basado en un software llamado en el estándar SRS de la IEEE 830. El desarrollo ágil todavía no tiene un estándar. Todavía no tiene porque pronto ya lo va a tener. Pero estamos hablando en el desarrollo ágil de los objetivos del sprint. De las historias de usuario, que es cómo interactuamos con el usuario. Y del sprint backlog, que son todo lo que el usuario quiere que el sistema tenga. Muy bien, lo que voy a pasar a mostrarles a partir de esta diapositiva ya es Scrum. Esto es puro Scrum. Esta es una gráfica Burn Down. La que está a la derecha, avance, es Burn Down. Es un nombre técnico en el cual se muestra cuáles son las funcionalidades que faltan para acabar con el sprint. ¿Correcto? Esta es una pizarra. Generalmente se usan las pizarras para tipificar en qué sprint estamos, en qué semana del sprint estamos, cuáles son las funcionalidades que tenemos que manejar en el sprint actual y a quién están asignadas. Cada funcionalidad, quién está asignada, quién la va a hacer, quién va a realizar esa funcionalidad. Juan, Pedro, Iván. ¿Correcto? Ahí está. En la primera parte estamos viendo en qué semana, qué capacidad tenemos, qué es lo que hemos hecho o qué es lo que hemos estado realizando. ¿Correcto? Acá están las funcionalidades. En ese cuadro están las funcionalidades. En este caso la funcionalidad es el sistema recibe y procesa peticiones web para registro de post y documentos. Esa es la funcionalidad. Está tipificado en que lo van a hacer en 8 días. Y ahí está la persona que lo va a hacer. En este caso, Miguel. Y siempre, ojo, eso es muy importante, tenemos que tener en la parte superior derecha cuáles son los objetivos del sprint, para siempre irlos alineando a ese objetivo. Esto de acá, esta diapositiva actual, es una forma de estimar el esfuerzo de las tareas en el sprint de Scrum, en cada sprint de desarrollo de software usando Scrum, bajo el enfoque Scrum, bajo la metodología Agile Scrum. Es muy interesante. ¿Por qué? Porque lo que muestra acá es una forma muy democrática de estimar la duración de cada actividad. ¿Correcto? Generalmente, ¿qué se hace? Cada persona o miembro del equipo autoorganizado de Scrum recibe estas 8 tarjetas.
medio, 1, 2, 3, 5, 6, 7, infinito. Entonces, una persona o el Scrum Manager o el que va a conducir el sprint, la reunión de sprint, dice, vamos a construir la funcionalidad de interacción de las fotos con los usuarios que usen la red social. Ya está, ese es el ataque, esa es la funcionalidad que se ha detectado que el producto debe tener. Entonces todos al mismo tiempo dicen, esto se puede acabar en un día, ¿no? Algunos dirán un día, sacarán la tarjeta que dice 1. Otros dirán, no, esto se acaba en 6 días y sacarán la tarjeta que dice 6. Otros dicen, no, esto es infinito, va a demorar más de 7 días, hay que subdividirla. Entonces cada uno al mismo tiempo saca una tarjeta, en el cual va a decir a su criterio cuánto va a demorar esa actividad, cuánto esfuerzo va a requerir esa actividad. Eso se llama ser un equipo autoorganizado. Todos están al mismo nivel, todos aportan. Y es ahí donde aumenta la eficiencia de los trabajadores. Muy bien, señores. En esta diapositiva he tratado de comprimir Scrum en 40 y tantas diapositivas, 48 creo. Vamos a entrar más a detalle a Scrum. Lo he dividido en 3 partes. Primero vamos a hablar de la gestión predictiva y ágil. Luego vamos a hablar de la ingeniería de software usando Scrum. Y por último vamos a hablar de Scrum puro. Siempre vamos a tratar de resolver en paralelo diseñar una solución. Lo más probable es que sea un SCM, porque los SCM están en constante evolución. Es un ejemplo muy interesante para atacarlo con Scrum. Muy bien, señores, nos vemos en la siguiente diapositiva, en la cual ya entramos a ver bajo Scrum lo que es el enfoque predictivo, el enfoque de gestión de proyectos predictivo y el enfoque de gestión de proyectos ágil. Nos vemos.